¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un encuentro más de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame con esta oración. Padre, gracias por este momento. Que tu palabra venga para seguir transformando nuestras vidas. Gracias, Padre, por este hermoso momento. Sácanos el velo, Señor, para que podamos entender claramente todo lo que tu palabra tiene para decirnos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Para los que amamos a Cristo y hemos aceptado esta nueva vida de salvación, podemos decir y confirmar que estábamos antes estábamos cautivos, éramos prisioneros, esclavos del pecado, no teníamos libertad, sino que estábamos condenados a muerte. Todo ser humano nace esclavo del pecado. Todo ser humano nace sin la vida de Dios, perdido. Cuando una persona es esclava del pecado, hay muchas cosas que no puede hacer, porque estar esclavizado es estar imposibilitado. Satanás encarna la esclavitud y es el amo perverso que quiere que todos hagan su voluntad. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:26, escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. 1 de Timoteo 2:26, la última parte, dice esto, escapen del lazo del diablo. Estar enlazados, cautivos, prisioneros, es estar sujetos a la voluntad de Satanás. Esa es la falta de libertad, esa es la esclavitud, esa es la perdición, esa es la naturaleza humana. Ahora, a la pregunta, ¿quiénes, quienes están en el lazo de Satanás, quienes están prisioneros de Satanás, quienes están en la esclavitud del pecado? ¿Qué es lo que no pueden hacer? La respuesta es sencilla.
Satanás, al esclavizar al ser humano, no quiere que el humano alabe a Dios. Es el propósito central. Satanás quiere recibir toda la alabanza del ser humano. Por eso Satanás no quiere que adores libremente a Dios. Por esto, libertad, de acuerdo a esto, lo que significa es alabar a Dios. La libertad es adorar libremente. Es decir, quienes están en las manos de Satanás no tienen la libertad de realizar este tipo de cosas. No tienen la libertad de glorificar a Dios Padre. Y el objetivo principal de Satanás es no dejar que el ser humano lo haga. Ahora somos libres. Los que amamos a Dios ahora somos libres. Libres justamente para hacer lo que no podíamos hacer estando en la esclavitud. Ahora podemos hacer lo que debemos hacer. Y justamente porque tenemos esa libertad, podemos, por medio del Espíritu Santo, adorar libremente al Señor. La libertad es el poder que tenemos en Cristo, por medio de ese Espíritu Santo, para adorar libremente. Por eso el punto 1 es este que estoy hablando ahora. Libertad es alabar a Dios, la libertad es adorar libremente. Ahora el punto 2, el segundo punto, que es el que vamos a ver ahora, es que la libertad es la naturaleza de la salvación. Libertad es la naturaleza de la salvación. Libertad de salvación. Jesucristo vino a darnos libertad, a salvarnos del pecado y de la esclavitud. Jesucristo vino a darnos salvación. Leamos Lucas 4. Abrí tu Biblia a partir del versículo 18 y hasta el 19 leemos. Lucas 4, 18, 19. Dice lo siguiente. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, a proclamar, a decir a todo el mundo que venía a libertar a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús, cuando lee este fragmento de la Biblia, que es una cita del libro de Isaías, dijo, conmigo ahora se está cumpliendo. Yo vengo a hablar sobre la libertad que necesitan los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús mismo habla de esta libertad en Juan 8:31. Acompáñame a leer. Juan 8:31 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que permanecer en la palabra es ser discípulos de Jesucristo. Verso 32. Por esto conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque la palabra, que es la verdad, nos libera. Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavitud. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. O sea que permanecer en la palabra, vivir la palabra, amarla, ponerla por obra, es conocerla, es ser libres, es la libertad del Hijo. Y podemos leer otro versículo, también está muy claro, que es en 2 Corintios 3:17, que dice lo siguiente, 2 Corintios 3:17,
porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, si tenés el Espíritu de Dios, justamente es porque tenés la vida de Dios. Y si tenés la vida de Dios, podés ver directamente a Dios a través de su palabra. El velo es quitado y podés ser transformado por Dios, porque el Señor es el Espíritu. Y si vos tenés el Espíritu, y si tenés la libertad, porque ahí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, si ven los versículos anteriores, en el contexto van a ver que habla de sacar el velo para entender la palabra del Señor. Esa es la libertad. La palabra del Señor trabajando en nuestra salvación, en nuestras vidas, quitándonos el velo. Romanos 8, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Acompáñame a leerlo. Romanos 8, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación, no sos esclavo si estás unido a Cristo Jesús, porque tenés el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Pues por medio de él, la ley del Espíritu, Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La vida de Cristo, la unión con Cristo, tener la vida espiritual, tener el espíritu de vida, tener su ley impresa en nosotros, nos saca de la esclavitud. Por eso no hay ninguna condenación. Y esa ley del espíritu de vida, esa ley de la libertad, me ha liberado de la otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Porque la esclavitud tiene leyes que hay que cumplir. Y un Dios, el Dios de este siglo, Satanás, que exige que se cumplen las leyes. La ley del espíritu, la ley de la libertad también son leyes que hay que cumplirlas. Porque vivir en la libertad, que es el ser liberados del pecado, tiene leyes que cumplir. Tenemos leyes que cumplir. Hay leyes para cumplimentarse, que son las leyes que dan la posibilidad de tu santificación y de vivir en esa libertad sin temor alguno. La libertad de Dios, su ley. Y el próximo punto, el 3, es cuando alguien vive la libertad de Dios, la evidencia es una vida comprometida con Cristo. Cuando alguien vive la libertad de Dios, hay una evidencia, se puede ver. Yo puedo ver que vivís en libertad porque tenés la evidencia, porque tu vida está comprometida con Cristo. Si yo digo que vivo la libertad de Dios, tenés que ver en mí la evidencia de que tengo una vida comprometida con Cristo. Es fácilmente eh, comprobable. Mirás la vida y te das cuenta. Vive la libertad. Dice Romanos 6:18, acompáñame, Romanos 6:18 dice, y liberados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Vinieron a ser siervos de la justicia. O sea que ahora libres del pecado, venimos a servir a la justicia. Son partes de las leyes de la libertad. Ahora servimos a la justicia. Leemos que ya, siendo libres del pecado, hemos adquirido la naturaleza de Dios
para ahora servir a la justicia, porque tener libertad es estar al servicio de la justicia. Tener libertad nunca significa hacer lo que yo quiero, sino que significa que debo vivir un modelo de vida sometido a lo que es bueno, a lo que es justo, al servicio de la justicia. Tener libertad, repito, nunca significa hacer lo que quiero, sino que significa vivir un modelo de vida, una conducta en sujeción a las leyes de la justicia, de lo bueno, de lo que viene de Dios. Vivir, si vivo en la libertad, si vivo en libertad, ¿puedo hacer lo que quiero? No, no, porque eso no es la libertad. Es un engaño de Satanás para volver a ser esclavizados. Leamos Romanos 6, si no perdiste el capítulo. Avancemos al versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenés por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ya no sos más esclavos, venís a ser hechos siervo de justicia. Venís a tener una vida con una identidad, la identidad de Dios, siervo de Dios, quién sos, quién eres. Y tenés por fruto la santificación, no solamente quién sos, quién eres, sino lo que haces y tu modelo de vida. Y como fin la vida eterna. No solamente quién sos, cuál es tu identidad, sino también lo que haces, tu modelo de vida, sino que también tu finalidad, la vida eterna. ¿A dónde vas? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Y a dónde vas? La libertad de ser siervos de Dios. Para adorarlo. Libre para adorar. Es decir, tener una conducta de vida que agrada a Dios. El modelo de vida de la libertad es la santificación, que es limpiarnos todo el tiempo de todo lo que no conviene. La libertad tiene fruto, es decir, es una evidencia que se ve por tu forma de vida comprometida con Dios y con la vida eterna. Así que, si alguien dice, tengo libertad en Cristo, pero no necesariamente vivo una vida comprometida, es mentira. Porque si tenés libertad en Cristo, es mentira que no podés tener una vida comprometida. Si vivís la libertad, tenés una vida comprometida. Si tenés la libertad en Cristo, tenés una vida comprometida. Es mentira tener libertad y no comprometerte. Punto 4. El punto 4 es justamente que la libertad es eso, lo que acabo de mencionar. Un compromiso. La libertad es un compromiso. Un compromiso a no realizar, por ejemplo, a no realizar nuevamente acciones malas. Nunca más. Acciones malas nunca más. La libertad es un compromiso. Gálatas capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente. Manténganse
pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Habíamos dicho que el punto 3, la libertad tiene evidencias concretas de la vida de Cristo. Punto 4, la libertad es un compromiso. Este versículo dice esto: debemos mantenernos firmes en la libertad. Ese compromiso, mantenernos, estar firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no someternos otra vez al yugo de la esclavitud. No podemos volver otra vez al yugo de la esclavitud. Y el yugo es todo lo que está motivado por la maldad. El yugo de la esclavitud son los grilletes, son las cadenas. Cristo nos hizo libres para no volver más a hacer lo que está mal. Para no volver más a hacer lo que no conviene. A partir de ahora no podemos. Si yo digo hago lo que quiero, significa que quiero someterme otra vez al yugo de la esclavitud, a las pasiones desordenadas, a lo malo, lo que yo quiero, y eso no es libertad. Si seguimos leyendo Gálatas 5, leemos el versículo 13, dice lo siguiente: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Ahora que sos libre, no podés decir, hago lo que quiero, soy libre, hago lo que quiero, porque eso significa que querés dar riendas sueltas a tus pasiones. No te valgas de esa libertad para dar rienda suelta a tus pasiones, sino que dentro de la libertad, una de las características, como leímos recién, es servirse unos a otros con amor. ¿Querés vivir la libertad? Serví a los otros con amor. Esa es parte de las leyes hermosas de la libertad, a las que debemos someternos. Las pasiones desordenadas no son parte de la libertad. El amor desmedido por pasiones humanas es esclavitud. Así que las frases, yo tengo libertad de hacer lo que quiero, de salir, volver cuando quiero, de estar con quien quiero, de toquetearme con quien quiero, no. No tenés la libertad de hacerlo porque eso no es libertad. No tenés libertad de hacerlo porque eso no es libertad. La libertad es un compromiso con la vida de Cristo. Huyendo de la esclavitud, justamente huyendo de esas cosas, justamente huyendo de esas características y de esas leyes. Por eso podemos leer en Primera de Corintios 6:12 un versículo como el siguiente, Primera de Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Romanos 6:15, Pablo dice lo siguiente, Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y Primera de Pedro 2:16 dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:16. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad
para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Claro, ¿no? La palabra del Señor dice que ahora que somos libres, no tenemos derecho de dar riendas sueltas a nuestras pasiones. No tenemos derecho de disimular la maldad. No tengo derecho a que me domine el pecado. No vamos a pecar. Por eso, cuando alguien dice, tengo libertad de dar rienda suelta a mis pasiones, mentira. No la tenés. Porque eso no es libertad. Punto 5. La ley de la libertad. La libertad es una ley. La libertad tiene leyes. La libertad es un modelo de vida. La libertad tiene leyes. Eso lo venimos diciendo, pero a este punto quiero confirmarlo. La libertad tiene leyes y también, si participas de esas leyes, tenés sanas consecuencias, buenas consecuencias. Leamos Santiago 1:25. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 25 dice lo siguiente. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? Que es la ley de la libertad. Y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. La ley de la libertad es la ley perfecta. ¿Cuál es esa? La palabra del Señor. Por eso leíamos, cuando vos te afirmás en la palabra del Señor, se te quita el velo, ahí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad para obedecer sus mandamientos, hay libertad para entenderlos. Por eso dice Jesús, vas a ser verdaderamente libre, conocerás la verdad, se te quitará el velo, y al conocer la ley de la libertad, la perfecta ley, la palabra del Señor, conocerás la verdad y serás verdaderamente libre. El Hijo te va a libertar, su palabra, su ley, su espíritu. La libertad de Dios es una ley, son sus preceptos, sus mandamientos. El reino de la libertad son las leyes del Señor. Es ponerse al servicio de Dios. Por eso leíamos Romanos 6:22 antes y lo leemos de nuevo ahora, ¿no? Para confirmarlo. Que ahora, dice Romanos 6:22, ahora que hemos sido liberados del pecado, nos hemos puesto al servicio de Dios. Libertados del pecado, libres. Al servicio de Dios, entonces cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. Al ser libres, el acto natural de la libertad es ponerse al servicio de Dios, no dar rienda suelta a mis pasiones. Es participar de la santidad. Es una forma de actuar que tiene una finalidad, la vida eterna. 5. La libertad es una ley, la ley de Cristo. Y punto 6, para finalizar, vivir la completa libertad es dedicarse a sus mandamientos. Vivir la completa libertad es vivir una vida dedicada a su palabra.
Por eso el Salmo 119 lo podemos leer completamente. Salmo 119. Pero una de las conclusiones dentro de los versículos está en el versículo 45 que dice, y andaré en libertad. Es una decisión. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si yo me cierno, me afirmo en la palabra de Dios, significa que decido andar en libertad. Andaré en libertad. Si me afirmo en tu palabra, andaré en libertad. Porque buscar tus mandamientos es andar en libertad. Otra versión dice, solo así seré completamente libre. Reina Valera contemporánea. Solo así seré verdaderamente libre, pues he buscado seguir tus mandamientos. Vivir la completa libertad es decidir vivir una vida dedicada a Dios, al Señor, a sus palabras, a sus mandamientos y afirmarme en ellos, buscarlos y hacerlos formar parte integral de mi vida para tener la vida de Cristo, el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. No más esclavitud. No más esclavitud. Viví la libertad. Andá en libertad. Decidí hacerlo. Aferrate a su palabra. Amén. Amén. Acompáñame en esta oración. Padre, ayúdanos a entender la libertad, que solamente la podés dar tú, Padre. Fuera de ti es toda esclavitud. Y en la libertad, en tus leyes, podemos estar, Señor, cobijados por ti, amparados, cuidados. No hay nada más hermoso que tu libertad, vivir libremente, de poder glorificar tu nombre y escapar de la esclavitud, de la maldad y del pecado. Gracias, Padre. Gracias por darnos tu preciosa libertad. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente. Amén.